Bien, jóvenes y señoritas estudiantes, reitero mi saludo a cada uno de ustedes. Vamos a aprovechar este recurso para explicar algunos puntos relacionados a la ejecución del plan de comprobación de la hipótesis de nuestra indagación. Recuerden, estamos en proceso de indagación sobre las propiedades del tecnopor. Básicamente estamos trabajando con dos variables, ¿no? El volumen del tecnopor y su capacidad de flotabilidad. Ya hemos trabajado anteriormente el plan de comprobación para el cual hemos considerado pues algunos materiales como una tina, dentro de la cual vamos a colocar una cantidad de agua y sobre esta vamos a colocar dos muestras, ¿no? Dos muestras, no de manera simultánea, pero sí vamos a trabajar con dos muestras de Tecnopor con diferente espesor, por lo tanto con diferente volumen, ¿no? Y sobre esta muestra vamos a colocar peso y vamos a comparar, ¿no? Cuánto peso soporta antes de hundirse una muestra de un volumen y cuánto peso soporta la otra muestra, ¿no? Y de esta manera pues podríamos ver qué tipo de relación existe entre el volumen de las muestras y su capacidad de flotabilidad. El experimento se puede explicar de la siguiente manera, pues, ¿no? Vamos a colocar la muestra de Tecnopor, repito nuevamente, sobre el agua y sobre pues vamos a colocar un peso, ¿no? Dado que es la situación que estamos viviendo en este momento nos impide utilizar pues el laboratorio de la institución, vamos a utilizar como peso el agua, ¿no? El peso del agua. Y para esto, sobre el Tecnopor, vamos a colocar pues una jarra graduada. ¿Por qué graduada? Ya luego vamos a entender mejor por qué graduada. Eh, Hemos aprendido que cuando un cuerpo es sumergido sobre el líquido, según el principio de Arquímedes, el líquido genera una fuerza en sentido contrario al peso. Esa fuerza se denomina empuje y este empuje es directamente proporcional, si lo recuerdan, a la densidad de líquido, al volumen del cuerpo que está sumergido y a la aceleración de la gravedad. En esta situación, en este caso, se están poniendo o se están equilibrando dos fuerzas, ¿no? Dos fuerzas. El peso que está sobre el tecnopor y el empuje que va a sostener al tecnopor, ¿no? Entonces la idea, el objetivo es registrar para cada muestra este peso, porque este peso va a ser igual al empuje de líquido y por lo tanto lo va a mantener a flote al cuerpo, ¿no? Que en este caso está representando lo que inicialmente observamos, o mejor dicho, lo que observó Zoraida, ¿no? El caso de las aves, ¿no? El caso de las aves. Entonces, este valor lo vamos a registrar acá. Acá en esta tablita nosotros tenemos ahí nuestras dos variables de trabajo, la variable independiente, que sería el volumen del tecnopor, y la variable dependiente, que en este caso es la capacidad de flotabilidad, que va a estar representada por el peso que soporte cada muestra, ¿no? El volumen, el volumen de las muestras las obtenemos al multiplicar sus tres dimensiones. Esta es una propuesta, ¿no? Esta fue una propuesta, ¿no? Una muestra, por ejemplo, de 10 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho, con un espesor de 2,5 centímetros, teniendo en cuenta pues que las planchas de Tecnopor vienen en pulgadas, ¿no? Y una pulgada es igual a 2,5 centímetros aproximadamente, ¿no? Entonces, aquí tendríamos el volumen de la primera muestra si nosotros multiplicamos esas tres dimensiones. La segunda muestra, se les ha sugerido también que solamente varíe el espesor, ¿no? El espesor, ya que si tengo una plancha de 1 pulgada, puedo sacar dos muestras
de 2,5, luego unirlas o pegarlas y ya obtengo la segunda muestra de 5 centímetros de espesor, que implicaría también mayor volumen. Entonces, para la primera muestra, esta de 2,5 centímetros de espesor, ¿no? Para la primera muestra, la vamos a colocar sobre el agua que contiene el recipiente y vamos a ir colocando peso sobre esta muestra de Tecnopor. Ahí nos va a ayudar la jarra graduada, ya que vamos a hacer uso del peso del agua, ¿no? El peso del agua. Todo este peso que está aquí en la figura, ¿no? Va a estar dado por el peso del agua que está dentro del recipiente, el peso de la jarra y el peso del Tecnopor. Entonces, todo este peso es lo que soporta, o mejor dicho, lo que está sosteniéndose, o que está manteniendo a flote, ¿no? A flote. Ahora, este valor lo vamos a registrar acá para la primera muestra, lo que significaría que una vez que logro hundir el Tecnopor con este peso, debo llevar todo este sistema a la balanza. El peso del Tecnopor pues sería despreciable en este caso, ¿no? Todo esto entonces lo llevo a la balanza y anoto acá el peso. Pero hay que tener en cuenta, jóvenes y señoritas estudiantes, que la balanza me da o me determina el valor de la masa. Y ya en actividades anteriores hemos explicado que hay una diferencia entre peso y masa. Si hay una relación, por supuesto, pero no es lo mismo. Entonces, vamos a suponer que vamos a trabajar con un valor aproximado, ¿no? Antes, recordarles, peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Esto ya lo hemos explicado anteriormente, lo hago hincapié en ello. Hay una diferencia entre peso y masa. El peso es una fuerza, ¿no? La masa es una cantidad de materia. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que al llevar a la balanza todo este sistema, la balanza me indica un valor de 30 gramos. Eso sería la masa que está sobre el Tecnopor, sobre la muestra de Tecnopor. ¿Cómo obtengo el peso? ¿Cómo obtengo el peso? El peso lo obtengo multiplicando la masa, que en este caso sería 30 gramos, por la aceleración de la gravedad, cuyo valor es de 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿no? Con ese valor trabajamos. Pero la masa debe estar expresada en unidades, según el sistema internacional, en kilogramos para poder obtener el valor del peso en newton. Entonces, hacemos una conversión, pues, ¿no? Los 30 gramos los convertimos a kilogramos y esto se obtiene, pues, con una regla de 3 simple, ¿no? Podemos nosotros plantear una regla de 3 simple indicando que 1000 gramos hacen un kilogramo, 30 gramos, ¿cuántos kilogramos habrá? ¿No? Si así desarrollamos la regla de 3 simple, pues vamos a tener que dividir entre 1000 los 30 gramos y obtenemos el valor de 0,3 kilogramos. Entonces, miren, la balanza me indica 30 gramos, que es igual a 0,3 kilogramos. Esto es la masa de este sistema, la masa de este sistema. ¿Cómo obtengo el peso? Que es lo que voy a registrar acá. Multiplico esa masa, la voy a multiplicar por la aceleración de la gravedad, pues, ¿no? Entonces tendría que multiplicar 0,03 kilogramos por 9,8 metros por segundo cuadrado. Al realizar esta operación, voy a obtener el peso de los 30 gramos. Suponiendo, recalco acá nuevamente, suponiendo que todo este sistema tenga una masa de 30 gramos. Ustedes van a tener sus propios datos al llevar eso a la balanza, ¿no? Entonces, al multiplicar estos dos valores, al multiplicarlos, voy a tener el peso, que en este caso es de 0,294 newton. Recuerden que el peso es una fuerza. Y justamente este valor también equivale al empuje. Entonces nosotros también podríamos calcular aquí el empuje utilizando pues
la relación que nos propone o la ecuación que nos propone Arquímedes, ¿no? Que lo propuso Arquímedes, que el empuje es igual a la densidad del líquido, en este caso agua, ¿no? En este caso agua, la densidad del agua es igual a 1000 gramos por metro cúbico, ¿no? Esta densidad la debemos multiplicar por la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿no? Y por el volumen sumergido, que en este caso sería el volumen del tecnopor. Esa es otra manera de calcular el peso que está soportando, porque el peso y el empuje en este caso están en equilibrio. Están en equilibrio. Esto también lo hemos analizado en la clase anterior, ¿no? Entonces, este valor es el que voy a anotar acá para la muestra 1. Para la muestra 1. Ahora, voy a realizar el mismo procedimiento para la muestra 2, donde ya el espesor va a ser el doble de la muestra 1 y por lo tanto el volumen también va a ser mayor. ¿Cuánto? Tendrían que hacer esos cálculos. Tendrían que hacer los cálculos respectivos, ¿no? Igual entonces repito los procedimientos y obtengo el valor para la muestra 2 y luego comparo, pues, a ver, ¿ha aumentado el volumen? ¿Qué ha pasado con la capacidad de flotabilidad? Si aumenta también, entonces estamos frente a una relación entre las variables de manera directa, serían directamente proporcionales. Pero si este valor disminuye, entonces significaría que las variables en este caso son inversamente proporcionales y eso es lo que queremos determinar en base a estos datos, comprobar nuestra hipótesis, ¿ok? Entonces miren, de esa manera nosotros podríamos comprobar la veracidad, ¿no?, de nuestra hipótesis. Seguramente se están preguntando entonces qué sucedería si no tenemos balance en casa. Justamente para eso es que se les ha propuesto trabajar con una jarra graduada, ¿no? Una jarra graduada. Entonces, si no tenemos balanza en casa, vamos a utilizar este dato, pues. Recordemos que la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos por centímetro cúbico o también un gramo, perdón, me corrijo, 1000 kilogramos por metro cúbico o también lo que es lo mismo, un gramo por centímetro cúbico. ¿Qué significa esto? Que en un centímetro cúbico de agua vamos a obtener o vamos a tener ahí un gramo de agua. Y si tenemos ya un gramo de agua, esta es la masa del agua. Entonces, si mi jarra graduada, vamos a poner mi jarra graduada, indica 25 mililitros de agua o 25 centímetros cúbicos de agua, la masa que va a estar sobre el tecnopor va a ser una masa de 25 gramos. Debido a que, nuevamente recalco, debido a que en un centímetro cúbico de agua va a haber un gramo de agua. Y luego realizo la operación que hemos explicado anteriormente. Entonces, de esa manera, si no tengo balanza, puedo hacer uso de la densidad y de la medida del volumen que está en la jarra graduada para calcular el peso que está encima del tecnopor. Claro que en este caso ya no estamos considerando aquí el peso de la jarra, no estamos despreciando el peso de la jarra, pero también es verdad que vamos a utilizar la misma jarra en la segunda muestra y por lo tanto el objetivo o el propósito del experimento no cambia. ¿Ok? Entonces miren, jóvenes, señoritas, de esta manera nosotros podemos comprobar nuestra hipótesis. Espero entonces que esta explicación les haya servido para poder completar su tabla sin problemas y también a partir de esta obtener las conclusiones de su investigación. Que tengan buen día. Cuídense mucho.